Antes de empezar con el montaje del enganche, comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También en el manual veremos que es compatible con la MAN TG. Como primeros pasos, levantaremos el vehículo. Para poder instalar el enganche tendremos que retirar la pieza que va de lado a lado, que es metálica. Retiraremos el cableado de los sensores, primero de la grapa y después quitando el conector del sensor. Recordar que son dos sensores los que tendremos que desconectar. Retiraremos los 4 tornillos que sujetan la pieza del escalón. En este lado derecho también haremos lo mismo. Para poder retirar el escalón del todo, tendremos que quitar los 4 tornillos que lo sujetan. Esto lo haremos desde la parte de arriba del escalón. Retiraremos los tornillos. Me ha ayudado el carro de herramientas para evitar que se cayese directamente al suelo debido a lo que pesa esta pieza. La retiraremos y en su lugar pondremos el enganche. Esta pieza ya no se utiliza. Usaremos los mismos 4 tornillos que hemos quitado del escalón. Y colocaremos la pieza. Pondremos la arandela ancha y la tuerca autoblocante. Colocaremos los tornillos en el lado derecho de la misma forma. Debido a lo aparatoso del enganche, usaremos la ayuda de un compañero para poder levantarlo. Pondremos el primer punto con el tornillo, ahí. Sujetamos ya con la tuerca. Lo subimos. Ahuecamos un poco el paragolpes y ponemos otro tornillo más. Terminaremos de colocar el otro tornillo. Tenemos que hacer un poco de fuerza al enganche para arriba y así nos entra. Colocamos las 2 tuercas. Terminaremos de poner también los tornillos del lado derecho y las tuercas. Muy importante volver a conectar los sensores de aparcamiento. También hay que colocar los tornillos de la parte superior. Los tornillos son los mismos y le añadiremos por la parte de abajo las tuercas. Colocaremos la bola y dependiendo de la necesidad del cliente lo podemos poner en una altura o en otra. También dependerá de la altura que tenga el vehículo con el tipo de suspensión que lleve. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, tendremos que tener muy en cuenta la medida de estos y os dejo la tabla a continuación para que realicéis el par de aprietes necesario. Colocaremos la base de enchufe con la ayuda del tornillo de 10 y la tuerca correspondiente. Una vez hemos terminado la parte mecánica, pasaremos al kit electrónico y en esta ocasión, y como siempre os recomiendo, para este tipo de vehículos, el elegido es el kit Aragon Track, debido a la facilidad de montaje y sencillez. En esta ocasión lo colocaremos en la parte inferior, yendo a coger las señales a ambos pilotos. Ahora veréis cómo en pocos pasos podremos realizar la instalación de esta Volkswagen Crafter. Colocaremos la base de enchufe, la cual sujetaremos
con los tornillos y las tuercas incluidas en el kit. El kit Aragon Track viene provisto de los positivos directos y de contacto. Si fuese necesario su colocación, tenéis disponibles estos kits en nuestra página web. Este kit está provisto de una goma que lo hace resistente al polvo, al agua y la humedad. De esta forma lo colocaremos en la parte inferior del vehículo. Ahora voy a posicionar tanto la centralita como el cableado y os mostraré cómo queda. Con la ayuda del tornillo autorroscante sujetaremos la centralita al vehículo. En nuestro kit vienen dos tornillos de las mismas características y este lo utilizaremos para colocar las masas. Estos son los cables que tendremos que llevar a los pilotos. El que lleva el cable verde con una línea blanca al piloto derecho y el que lleva un cable amarillo con una línea blanca al piloto izquierdo. Hemos sujetado ya todo el cableado y repartido el trozo de manguera que nos sobraba por la parte de atrás y hemos dejado tanto el cable del piloto izquierdo como el cable del piloto derecho. Lo hemos sujetado con las bridas incluidas en el kit y hemos dejado también el cable de positivo preparado para terminar de pasarlo hasta la parte delantera. Retiraremos esta tapa plástica, la cual le vamos a realizar un orificio. Pasamos la guía y pasamos también el cable. El cable lo hemos dejado ya unido a la guía y lo vamos a pasar a la parte superior. Abrimos las puertas y ahora retiramos los tornillos que sujetan el piloto. Retiramos el piloto y lo desconectamos. Si introducimos los dedos por el hueco del piloto, vemos cómo nos sale la guía y tirando de ella conseguiremos llevar el cable para su conexionado. Para facilitarnos el conexionado, retiraremos con cuidado de no cortar ningún cable y aquí realizaremos el conexionado. Este vehículo tiene una peculiaridad. Si comprobamos las luces, vemos que con las luces encendidas tenemos dos cables a los cuales nos lleva señal de posición. Pero en este cable negro-rojo nos encontramos con lo siguiente. Cuando pisamos el freno, sube de intensidad. ¿Lo veis? Pisamos freno, sube de intensidad. Y así se quedan las luces de posición. Cuando apagamos las luces de posición, también se apaga. Este tipo de conexionado es el que nos aparece en el manual como PWM, posición y freno por el mismo cable. Lo conectaremos de la siguiente forma. Al cable rojo-blanco le conectaremos el cable negro-blanco, que es la señal de posición. De esta forma, posición y freno irán en el mismo cable. Como lo hemos visto ya, el cable negro con una línea roja es el cable de freno, al cual conectaremos el cable rojo-blanco de nuestra instalación. Cable negro con línea morada a la señal de intermitencia. Cable amarillo-blanco de nuestra instalación. El cable gris con línea blanca es el cable de la antiniebla. Lo conectaremos con el cable azul-blanco de nuestra instalación. Aseguraros siempre de que las grapas quedan completamente bien conectadas. Así, sin que se vea ningún resalto de la parte transparente con respecto a la parte azul. Protegeremos las conexiones realizadas. Haremos los mismos pasos en el piloto derecho.
Hemos pasado también la guía. El cable violeta con línea marrón es el cable de intermitente derecho. Y conectaremos el cable verde con línea blanca de nuestra instalación. Muy importante que aunque yo os diga aquí los colores, pueden llegar a cambiar dependiendo del año y el modelo del vehículo. El morado con línea amarilla es el de señal de marcha atrás, que conectaremos con el cable naranja con línea blanca de nuestra instalación. Y un detalle muy importante, no vamos a conectar el cable marrón, debido a que en este vehículo, como os he dicho antes, llevamos señal de posición y freno por el mismo cable y debemos de dejar el cable marrón suelto. Protegemos el conexionado y, como os decía, el cable marrón no se conecta. Si conectáis el cable marrón a la instalación del vehículo, os puede suceder que os dé un fallo la señal de posición, debido a que recibe la señal de posición y la de freno, la recibe por el mismo cable, como os comentaba al principio. Entonces, si lo conectáis mal y lo habéis hecho la prueba y no funciona, resetear la unidad. Para ello tendréis que quitar el fusible y volverlo a poner. Iremos pasando el cable de positivo siguiendo el cableado original del vehículo. Nos hemos ayudado de una silga para salvar la zona del depósito. Hemos pasado también con la ayuda de la guía el cable hasta la zona del paso de ruedas y de aquí también con la guía lo vamos a subir hasta el vano motor. Tenemos ya el cableado hasta aquí y lo vamos a conectar de la siguiente forma. Os podéis encontrar en algunas ocasiones que aquí lleva una batería auxiliar. Esa batería es cuando son vehículos vivienda y va dispuesta en esta posición. Entonces, donde vamos a hacer el conexionado para evitar que tome la corriente de otro sitio que no sea un positivo directo, lo vamos a hacer en esta unidad. Si os fijáis, lleva una tapa roja. Esta tapa es la que se utiliza para poner la pinza en caso de que se quede sin batería el vehículo. La conexión la realizaremos sobre este tornillo de aquí. Con un trozo de cable vamos a prepararnos el fusible aéreo. Pelamos, ponemos la anilla. Yo ahora le pongo un trozo de funda corrugada. Lo vamos a dejar, para que os hagáis una idea, en esta posición. Conectaremos aquí el fusible aéreo. Cortamos a la medida el corrugado. Encintamos el corrugado. Preparamos este cable para ponerlo también a medida. Lo conectamos aquí. Así nos queda completamente a medida. Aflojamos el tornillo, conectamos y volvemos a ponerlo. Cerramos y ponemos el fusible. Una vez hemos conectado el fusible, pasaremos a la comprobación. Os recomiendo siempre que utilicéis un comprobador adecuado. En este caso estamos utilizando un comprobador de LED, pero lleva simulación de bombillas. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta el próximo vídeo.